que la verdad que es muy interesante. Tiene una serie de conceptos que es muy importante que ustedes los aprendan para medicina general, ni hablar, para quien se vaya a dedicar a algo que tenga que ver con la neurología, pero sin duda que es una temática muy recurrente en la mayoría de las guardias o de las internaciones. Así que vamos a arrancar con esto que es epilepsia. Lo primero que tenemos que entender es empezar a definir un poquito toda la fenomenología de la que vamos a hablar y es importante que entendamos los conceptos. Nosotros hablamos de crisis epiléptica y cuando hablamos de crisis de epiléptica hablamos de una serie de fenómenos, una serie de signos o síntomas que el paciente presenta y esos signos o síntomas son consecuencia de una actividad eléctrica anómala, que generalmente es excesiva y sincrónica. ¿Está? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el cerebro, que trabaja con una electricidad, con ciclos de descargas, de golpe se descontrola, pierde ese control de ciclos que está muy detallado, y en ese descontrol empieza una fenomenología motora o psíquica o sensitiva o visual. Bueno, las manifestaciones son muy diversas y a eso le llamamos crisis epilépticas. Que tenemos que diferenciarlo de lo que nosotros vamos a empezar a hablar, que es la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia en sí? Es un trastorno generalmente cerebral que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas de manera recurrente. O sea, adquirimos una condición que hace que nosotros tengamos una predisposición a presentar crisis epilépticas. Con esta terminología, ¿qué es lo que separamos? Que aquel paciente que tiene diagnóstico de epilepsia claramente tiene que tener crisis epiléptica. Pero aquel paciente que tiene crisis epiléptica no necesariamente tiene epilepsia. ¿Está? Y ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Vamos a seguir con esto de la terminología. Tipos de crisis. Bueno, cuando hablamos de tipo de crisis, hablamos de que cuando nosotros le damos nombre a una crisis es porque no solamente estamos describiendo la fenomenología sintomática, sino que detrás de eso hay un sustrato fisiopatológico específico y anatómico específico. Cuando hablamos de síndrome epiléptico, que en esta clase no vamos a hablar mucho, porque la realidad es que eso pasa mucho más en los chicos, hablamos de un cuadro clínico en donde aparecen ciertas manifestaciones y dentro de las manifestaciones que aparecen las crisis epilépticas. Cuando hablamos de enfermedad epiléptica, hablamos de una enfermedad con nombre y apellido, con una fisiopatología que dentro de su sintomatología tiene la epilepsia. Cuando hablamos de encefalopatía epiléptica, hablamos de un cuadro epiléptico, pero que además se caracteriza por un deterioro progresivo del estatus y de las funciones neurológicas. Y cuando hablamos de un síndrome epiléptico benigno, hablamos de aquellos cuadros epilépticos que tienen buena evolución. Entonces, esto es un poquito la terminología que se maneja en epilepsia, y ustedes todo el tiempo van a estar en los libros de medicina, de clínica médica, van a estar hablando de epiléptica o de epilepsia o de un síndrome epiléptico. Bueno, entender un poquito que no todo es lo mismo, no por hablar de la palabra epilepsia todo es lo mismo, entonces le damos un poquito de lugar a los diferentes términos. Un poco para remarcar la importancia que les decía inicialmente de la epilepsia, fíjense los números que les presento. El 10%, o sea, uno de cada 10 habitantes, a lo largo de su vida va a presentar por lo menos una crisis epiléptica. ¿Esto significa que el 10% va a ser epiléptico? No, volvemos de vuelta al principio. Va a presentar una crisis, no es que va a adquirir una predisposición para seguir teniendo crisis. Va a ser una solita. La prevalencia de epilepsia en la población general está entre el 0,5 y el 1%. Es un montón. La incidencia mundial es de 50 a 100 casos cada 100.000. Y si nos vamos a países en desarrollo,
puede aumentarse hasta casi el doble. Ahí aparecen muchas patologías infecciosas parasitarias que aumentan mucho la incidencia de epilepsia. Hay dos picos de incidencia altos. Uno es en los primeros años de vida, fundamentalmente dentro del primer año, pero se extiende más o menos hasta los 15, una alta incidencia de epilepsia, y después ese pico vuelve a repicar después de los 65, haciéndose, notando un gran cambio después de los 70, que es lo que dice abajo, segundo pico en los ancianos. O sea, de la mayoría de los pacientes que van a empezar con epilepsia, un grupo muy grande van a ser niños que van a quedar afuera de este análisis o de la presentación, y otro grupo muy importante van a ser mayores de 65 70 años. Fíjense las causas por las que una persona, perdón, esto es el listado de prevalencia de las diferentes patologías que involucran el sistema nervioso central. Fíjense que la epilepsia tiene una prevalencia de 6.500. La migraña de 2.000. Otros tipos de dolores de cabeza, 1.500. El accidente cerebrovascular de 600. Fíjense los números que estamos mostrando de prevalencia, ¿no? Y bueno, y si hablamos de incidencia, también tenemos muy alto lo que tiene que ver con la epilepsia. Fíjense, de 50 casos por año. Bueno, un poco más de números. Si hablamos de crisis recurrente, o sea, si nosotros hablamos de una persona que tiene crisis recurrente, claramente estamos hablando de epilepsia. Fíjense, del 0,4 al 0,8, un poco lo mismo que veníamos diciendo. Si es una crisis única, es 10 veces más frecuente, o más de 10 veces. De vuelta, tener epilepsia no es lo mismo que tener una crisis en tu vida. Y de crisis febriles, el 5% de prevalencia. En la infancia es más frecuente y en adultos tiene otro pico de incidencia, como estamos hablando. De todos ellos, los que van a ser recurrentes, que son epilepsia propiamente dicho, 1/3 van a ser fármaco-resistentes. Ese es un dato importante porque son los que realmente representan un desafío y un problema para la salud pública. El que anda bien, claramente es mucho más sencillo. Y no hay una prevalencia marcada entre varones y mujeres. Estos son los gráficos que hablábamos de incidencia. Fíjense que en los primeros años de vida, claramente antes de los 15 años, aparece el mayor pico, fundamentalmente dentro del primer año de vida, y después de los 65, fundamentalmente después de los 70, aparece un gran pico de incidencia, que incluso es mayor que en los niños. Y acá vemos las causas, ¿no? Claramente, si nos acercamos a los primeros años de vida, vamos a ver que las lesiones perinatales, las enfermedades metabólicas, como los errores en el metabolismo de las diferentes vías de purina o del grupo hemo, van a tener su incidencia, las malformaciones congénitas, las infecciones, que bueno, que obviamente no solamente alcanzan los primeros años de vida, son las causas más frecuentes en los niños. Ya si nos vamos a los adultos, vemos que las causas más frecuentes son los tumores, las enfermedades cerebrovasculares, y ahí aparecen los traumas postnatales, como pueden ser accidentes, que esos abarcan mucho después de la adolescencia y la juventud, son de las causas más frecuentes. Fíjense, esto es enfermedades que... o procesos neurológicos, comorbilidades y la chance que tienen de generar epilepsia. Obviamente la parálisis cerebral, que es un trastorno en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Retraso madurativo mental es otro trastorno en el neurodesarrollo. Si existe la combinación de los dos, también aumenta mucho la chance de asociación con epilepsia. El traumatismo cráneoencefálico, fundamentalmente el grave, el leve por asociación, digamos, pero no por causa. Claramente hay muchos más traumas leves que traumas graves, pero el riesgo es mucho mayor en el grave. El accidente cerebrovascular es un gran
factor de asociación, y después mucho menos el resto de las patologías. Fíjense que el tumor cerebral, a pesar que está abajo en la lista, tiene altísima chance de asociación. De vuelta, un poco lo mismo. Esto es la frecuencia de patologías asociadas. Bueno, la parasitaria tiene una gran relevancia por la cisticercosis. Hay países en desarrollo en donde si un adulto adquiere una epilepsia, el primer diagnóstico a pensar por lejos, es la neurocisticercosis. Dentro de esos países encontramos Bolivia, Perú, Paraguay, que tienen quizás algún sistema de alimentación con algunas particularidades, y obviamente hay regiones que no. La causa congénita, también tumores, la causa idiopática, o sea que no tenemos una causa, y siempre la causa cerebrovascular, trauma, que tan fuerte asociación nosotros le encontramos en la epilepsia. Siguiendo con los números, vemos que las crisis focales son las más frecuentes siempre. Fíjense que las generalizadas abordan el 23%, y si hablamos de generalizadas junto con las ausencias y las mioclónicas, no llegamos al 40%. Todo el resto son focales. Dentro de las focales, vemos que son también la parte más grande de la división de aquellas epilepsias que no van a tener una buena resolución, que van a ser farmacoresistentes. De las epilepsias que van a andar bien, lo más común es que sean las de la infancia, la benigna, la infantil o la mioclónica, y de las que van a remitir con el tratamiento, de vuelta a la mioclónica y al resto de las epilepsias focales. Sabemos que, como dijimos, 1/3 de las epilepsias van a tener una mala respuesta a los fármacos y van a ser un problema. Cuando nosotros hablamos de crisis epiléptica, en un paciente epiléptico, sabemos que hay factores que precipitan las crisis, y ahí sabemos que el estrés, la falta de toma de medicamentos, el mal dormir, los destellos luminosos, el alcohol, la menstruación, esos ciclos hormonales, son los que van a generar mayor chance de que un paciente epiléptico que esté bien controlado tenga una crisis. ¿Está? A veces el paciente puede tener crisis y no necesariamente tiene que estar secundado por un factor precipitante. Dentro de los tipos de crisis tenemos las generalizadas y las focales. Nosotros cuando hablamos de generalizadas hablamos que son crisis que empiezan siendo generalizadas y que el inicio de la actividad eléctrica probablemente tenga un abordaje mucho más amplio del cerebro que las focales. Hay una rotura de conciencia casi inherente a la crisis generalizada, por eso uno no aclara, cuando hay crisis generalizada, no aclara que tenga que haber rotura de conciencia porque ya lo asumimos. Y dentro de las focales, nosotros tenemos que distinguir entre aquellas que tienen compromiso de la conciencia, que antiguamente le decíamos simples, o las que, complejas, o las que no tienen trastorno de la conciencia, que antiguamente le decíamos que eran las simples. Y después, o sea, uno dice generalizada o focal. La focal la dividimos con alteración de la conciencia y sin alteración de la conciencia, y después uno puede seguir describiendo parte de lo que es la fenomenología de la crisis, en donde uno puede describir, por ejemplo, automatismos, una clonía, un fenómeno, como te digo, motor tónico, una postura normal. Bueno, ahí aparece lo que vendría a ser la fenomenología motora. Entonces, así describimos las crisis. En esto aparecen automatismos, que son estos de quizás hacer gestos con la boca, hacer gestos con la mano, tocarse la ropa, incluso iniciar procesos de sacarse la ropa. En otras ocasiones puede haber trastornos psíquicos, en donde puede haber una despersonalización, puede haber una sensación de jamais-vu, de déjà vu, o puede haber cuestiones totalmente psíquicas como trastornos depresivos o eufóricos, o inclusive paranoides con alucinaciones. Muchas de estas condiciones obviamente son las más raras, ¿no?
La presentación de las crisis puede haber, o sea, la fenomenología motora puede ser muy diversa. Lo que ustedes tienen que detectar, obviamente para sospechar en crisis, y mientras más rara es, que sea estereotipado, o sea, que el paciente siempre haga lo mismo. Me ha pasado de ver pacientes con crisis focales que se desconectan, o sea, que hacen una alteración de la conciencia y acto seguido empiezan a decir malas palabras. ¿Tá? Y esa era su crisis. Puteaba, obviamente puteadas totalmente, a veces incoherentes, incompletas, pero eran 10-15 segundos de emitir esos sonidos de malas palabras y después el paciente, obviamente, entraba como en un sopor, en un sueño, y después pasaba al estado posictal. Bueno, nosotros cuando nos encontramos con un paciente que nos está contando una crisis, tenemos que tener siempre la sospecha por esto, porque la sintomatología puede ser muy amplia. Entonces, es muy importante ser muy minuciosos en el interrogatorio. No solamente al paciente, porque el paciente puede no haber detectado nada de la fenomenología, porque el paciente estaba inconsciente, porque no detectaba cuál era su situación, pero eso es muy importante, interrogar al paciente, interrogar a quien haya sido el espectador, el familiar o el amigo, o quien haya vivido con él ese episodio que nosotros tenemos que sospechar que es crisis. Entonces es muy importante detallar bien cómo empezó, qué estaba haciendo, cuáles fueron los primeros síntomas. Y obviamente una vez que uno ya empieza a detectar que puede haber un fenómeno eléctrico de crisis epiléptica, empezar a interrogar por las causas. Entonces, ¿hay antecedentes de epilepsia en la familia? ¿Hay alteraciones de daño o de sufrimiento postparto? ¿Hay algún trastorno del desarrollo de esa persona que hoy es adulta, pero en algún momento fue chico y capaz necesitó asistencia para su aprendizaje o para la parte psicomotriz? ¿Hay antecedentes de crisis febriles? ¿Tiene antecedentes de meningitis o encefalitis? ¿Golpes en la cabeza? ¿Traumatismo encefalocranianos? ¿Tiene? Bueno, todo este interrogatorio nos va a ayudar. Queda claro que si una persona que viene con un episodio de desconexión, con automatismos, o con un giro cefálico, o con una postura de esgrimista, que son por ahí las posturas más clásicas y más comunes, encima nos dice que tiene el antecedente de haber tenido un tumor, que lo operaron a los 20 años, que ahora ya está curado y todo bien, bueno, obviamente que el diagnóstico es mucho más cantado que si el paciente te dice que no tiene nada y uno tiene que empezar a investigar. Obviamente hay que ver esto. ¿Hay un solo tipo de crisis o varias? Si el paciente te cuenta que en los últimos 6 meses tuvo 3 crisis y las 3 fueron diferentes, y ahí tenemos que empezar a sospechar si esto es realmente crisis epiléptica o tiene otro origen y está teniendo fenomenología, pero tenemos que pensar en diagnósticos alternativos. ¿Hay algo, alguna sintomatología antes de que aparezca la crisis? ¿El paciente siente algo antes de la crisis o no? ¿Está asociado con algún tipo de frecuencia o cadencia o relacionado con algo? Después de la crisis, cuando pasa, ¿el paciente se recupera de manera espectacular y parece que no pasó nada? ¿O el paciente le cuesta recuperarse? Bueno, perdió control del esfínter, se mordió la lengua. Todo eso son los datos que nosotros tenemos que recabar y sentarnos al lado del paciente o en el escritorio, en el consultorio, y hacer un interrogatorio minucioso. Nosotros, de la epilepsia, el 90% del diagnóstico sale del interrogatorio. ¿Tá? El resto de los estudios son complementarios, pero uno ya tiene que ir con la idea de que lo que pasó fue crisis. Obviamente después uno dice, bueno, sí, fue crisis. ¿Es epilepsia o es una crisis aislada? Lo veremos. Entonces, cuando uno ya hizo el interrogatorio, justamente supongamos que el paciente viene y nos dice, sí, yo comencé a tener una sensación en la boca del estómago, sentí que se me llenaba de saliva la boca, se me empezó a nublar la vista y me desconecté. Y vos le preguntabas al familiar y dice, sí, quedó mirando para el frente, le hablábamos, no nos decía nada, después se empezó a tocar la boca, se empezó a tocar la oreja, se sacaba la remera y después entró en un sueño. Bueno, eso es un relato típico de una crisis focal con rotura de conciencia y con automatismos, que así sería la descripción de la crisis. Entonces, uno ahí, ¿qué se plantea? Bueno, esto fue una crisis aislada, ¿no? O la primera crisis de una epilepsia, eso es lo que nosotros tenemos que discernir en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, un laboratorio general, porque si a ese paciente nosotros le encontramos que viene con 120 de sodio, claramente uno podría asociar que esta crisis epiléptica fue por un problema de sodio y no por una condición neurológica que vaya a predisponer crisis. Yo corrijo el sodio y ya no tiene que tener más crisis.
¿qué más tenemos que hacer? Bueno, podemos pensar en los diagnósticos alternativos. Bueno, supongamos que no es tan claro el relato, que el paciente iba caminando y se cayó. Bueno, ¿qué puede ser? Un síncope. ¿Y un síncope qué puede ser? Por ritmo cardíaco, por una arritmia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una valoración cardiológica con un Holter. Pedimos. Y después, obviamente, el estudio que a nosotros nos ayuda a encontrar esa falla eléctrica es el electroencefalograma. Y de electroencefalograma tenemos varias variantes. Podemos hacer un electroencefalograma de vigilia, que sería el interictal, se hace de superficie, pero también existe el intracraneal, obviamente que no se usa para diagnóstico, porque sería levantar la calota y poner los electrodos adentro del cráneo. Claramente no se usa para diagnóstico, se usa para cirugía de epilepsia. Puede ser un electro simple, puede ser con activación compleja, puede ser prolongado, puede ser asociado a una polisomnografía, puede pedirse que el paciente haga deprivación de sueño. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, que aparezca alguna descarga eléctrica anómala que nos haga pensar en epilepsia. Para que ustedes tengan una idea, un paciente que tuvo una crisis, supongamos que ese paciente ya está dentro del grupo que va a repetir. Yo no lo sé, pero va a ser, tiene una chance de menos del 50% de que el electroencefalograma le dé positivo. O sea, que si de 10 pacientes, solo 3, 10 pacientes con crisis aislada, con una crisis única, solo 3 van a ser epilépticos. De esos 3, 1,5 yo voy a poder hacer el diagnóstico con el electro. O sea, el electro nos ayuda muy poco. ¿Está? Y esto después hay que repetirlo. Uno lo puede sensibilizar pidiendo electro de sueño y ahí aumenta la sensibilidad un poco. Claramente es un estudio súper específico. Si aparecen las descargas, hay pacientes sanos con descargas, pero si aparece la descarga prácticamente y la clínica es rutilante, uno pensaría en epilepsia. Y la última herramienta que tenemos es el video G. También es muy difícil de usar para diagnóstico, porque el video G es llevarlo al paciente a una internación, 4 días de corrido, conectado con el aparato, y ahí esperamos que aparezca alguna crisis o algo. Claramente no sirve para el diagnóstico, se utiliza para discernir algunas cositas especiales. Entonces, ¿qué esperamos encontrar nosotros con el laboratorio inicial? Justamente descartar que no haya lo que nosotros llamamos crisis sintomática. ¿Y qué es una crisis sintomática? Que la crisis epiléptica, esta que el paciente me está contando ahí en la internación o en el consultorio, esté secundada por algún problema metabólico, con alguna intoxicación, con alguna situación que haya tenido que ver con una intoxicación con fármacos, o que tenga que ver con una meningitis, una encefalitis. Bueno, acá están los diagnósticos. ¿Qué tengo que descartar? Que no haya un déficit de azúcar, una hipoglucemia, una hiperglucemia, el trastorno con el sodio, tanto hiper como hipo, una insuficiencia renal con una encefalopatía urémica, que no haya un déficit de calcio, que no haya un déficit de magnesio o de fósforo, justamente que no haya drogas, que puedan llegar drogas ilícitas o algunas drogas que pueden generar un descenso del umbral, como algunas anfetaminas o algunos fármacos antipsicóticos que pueden generar una bajada del umbral, que no haya habido una abstinencia de algún fármaco, capaz que el paciente venía tratado con la motrigina por su psiquiatra en dosis altas y de golpe un día lo dejó y bajó el umbral muy de golpe y eso ayudaría a tener una crisis. Raro, pero uno podría llegar a pensarlo. Lo mismo puede pasar con algunas benzodiazepinas o también puede pasar en un paciente alcohólico que venía consumiendo alcohol sistemáticamente y de golpe deja de beber. O, bueno, que también el exceso de alcohol, una intoxicación aguda de alcohol también puede provocar crisis, o que haya hecho una hipoxia, ya sea por monóxido de carbono o por algún tipo de causa anóxica. Claramente, muchos de estos diagnósticos no son de consultorio, porque una hiponatremia severa que causa una crisis va a ser un paciente somnoliento, va a estar estuporoso, bueno, un paciente que probablemente quede internado. Y después de crisis sintomáticas agudas también podemos hablar, por ejemplo, en que haya tenido un golpe en la cabeza, supongamos un traumatismo encefalocraniano moderado, que quizás se hizo una evaluación inicial y no tenía daño encefálico y se va a la casa y a los 4 días tiene una crisis. Y puede ser causa de ese traumatismo encefalocraniano que hizo hace 4 días, claramente. No necesariamente significa que abajo hay un hematoma, pero tengo que salir a buscar a ver si no hay un subdural o algo que se haya gestado, que esté haciendo una encefalitis o una meningitis, ya sea
viral, bacteriana o autoinmune, hoy tan frecuentes o de alguna forma que las sacamos a la luz con una serie de diagnósticos. Hoy la encefalitis autoinmune es un tema muy importante en neurología porque casi todas las subespecialidades de neurología están atravesadas. Hoy una encefalitis autoinmune te puede dar un cuadro epiléptico, te puede dar un cuadro psiquiátrico, un cuadro demencial, un cuadro parkinsoniano, o sea, hoy atraviesa todo. Bueno, del electroencefalograma lo que saben es que se colocan electrodos. Hoy las técnicas que se utilizan son todas, obviamente, de scalp, de trazados bipolares. Entonces, ¿qué significa? Que utilizamos dos electrodos que lo que hacen es captar un punto negativo y otro positivo y marcan el dipolo de lo que pasa en la electricidad. Entonces, cuando nosotros vemos un canal, por ejemplo, vemos este canal que está acá arriba, lo que nos está marcando la lucecita, la flechita, es que está usando, por ejemplo, FP1 y T3. Entonces, este canal me está marcando la diferencia o me está captando toda la electricidad que está pasando en esta zona. Si yo miro acá, esto es T3 y T5, por ejemplo. Y acá tengo toda esta zona. Y así va mostrando todo todas las diferentes áreas. En un sujeto normal, en áreas anteriores, como vemos acá en el frontal y en el temporal, hay una actividad predominantemente beta, que es una actividad rápida, y cuando vamos a la zona ya más occipital o parietal posterior, empieza a aparecer estas ondas más lentas que son alfa. Esto es un electro normal. Fíjense, posterior, posterior y posterior, porque acá está al revés, eso es un halo completo, tenemos actividad alfa. Y cuando nos vamos hacia los frontales, la actividad que parece que se achata, lejos de hacerse más apagado, si yo agrando este trazado, lo que estamos viendo es que en esa zona hay un serruchito muy chiquito de ondas muy rápidas. Esto es un electroencefalograma normal, fíjense, acá tenemos las áreas anteriores, área anterior, nos vamos yendo a posterior y aparecen estas ondas alfa, que son típicas del área posterior, y después nos estamos yendo para el otro lado, seguramente para el lado derecho por nomenclatura habitual, y empezamos a ver que se empieza a acelerar hasta la actividad beta. Y cuando aparece una descarga epiléptica, vemos un trazado que viene relativamente normal. Este paciente parece que está en sueño por la actividad que tiene alfa también en las zonas anteriores, pero acá aparece una polipunta onda. Acá vemos que el paciente hace una onda aguda y después dos puntas. ¿Está? Esto es un típico grafoelemento epileptógeno, ¿no? Acá vemos otro. Este paciente, fíjense que la descarga epileptógena es continua. Este paciente está desarrollando una crisis. Esto es lo que nosotros llamamos un electro intraictal, un electroictal, porque yo lo tengo conectado y el paciente está teniendo la crisis en ese momento. Esta secuencia, que dura menos de 3 segundos, es interictal, porque la descarga fue muy breve. Esto al paciente no le generó ninguna sintomatología. El paciente está sentado en la silla con los electrodos colocados y se ve esta descarga, pero que como dura menos, cada área que vemos acá es un segundo. Entonces, como la actividad dura menos de 3 segundos, claramente esta actividad no fue clínica, es una actividad asintomática que nosotros vemos dentro de un trazado interictal. Esto ya no, esto seguramente el paciente, esto está generalizado, todas las áreas están registrando lo mismo, esto ya el paciente seguramente rompió conciencia y está haciendo una crisis seguramente punta onda, debe ser mioclónica o tónico-clónica. Acá vemos un paciente que hace una descarga que dura 1, 2, 3 segundos. Entonces acá también debe haber tenido una rotura chiquita de conciencia. Vemos también polipunta. Acá vemos otro, punta onda. Fíjense que la punta es esta chiquitita y la onda es la sonda grande. También esto dura menos de un segundo. Esto probablemente al paciente haya sido asintomático. Bueno, y el otro estudio claramente importante en un paciente que tiene su primer crisis es la neuroimagen. Dijimos que en un paciente adulto de más de 25 años, las principales causas para despertar una epilepsia son el tumor y el ACV, entonces queda claro que
¿Se cortó? Sí, creo que sí. Parece que se fue. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien, 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 bien. Bueno, le estaba diciendo que la neuroimagen es clave, porque la neuroimagen nosotros decimos que las causas más frecuentes de inicio de una epilepsia en un adulto pueden ser tumores, traumatismo encefalocraniano o ACV. Bueno, queda claro que es muy importante en un paciente que empieza con su primer crisis tener una neuroimagen que me ayude a descartar este tipo de patologías, que obviamente no es lo mismo empezar con una crisis y encontrarnos una resonancia con una mínima lesión que tiene que ver con un traumatismo en la infancia, que encontrarnos con un tumor, un glioma maligno o de alto grado, que obviamente va a cambiar mucho el pronóstico de salud de esa persona, ¿no? Así que la resonancia o la tomografía con contraste es muy importante para, de alguna forma, ayudar al diagnóstico. Acá tenemos unos ejemplos de resonancia, fíjense. Esto vemos en el T2, en el FLAIR y en el T1. Vemos que hay una hiperintensidad en la región temporal mesial que agranda la cisterna temporal. Fíjense, acá se ve, quiero correr un poquito, fíjense que se ve el temporal derecho adelgazado, hiperintenso. Bueno, eso es una esclerosis del temporal mesial, del temporal medial, digamos. Esta es una de las causas de epilepsia focales más frecuente y tiene la particularidad de que este diagnóstico, si se dan los resultados adecuados, se puede operar. Suelen tener o tienen un porcentaje, este tercio de mala evolución, y este tipo de pacientes, con los estudios adecuados y con la valoración por el equipo adecuado, puede llegar a hacerse una resección del área epileptógena y tener parámetros de curación. Por eso es muy interesante y muy importante buscarlo. Acá vemos un paciente que en la región también temporal mesial, más posterior, presenta una lesión vascular que tiene un halo hipointenso en el GRE y un centro bien hiperintenso con, si lo vemos, con unos pintitos negros, que eso es lo que llamamos nosotros en sal y pimienta. Bueno, esto es la clara imagen de un cavernoma, que es una malformación arteriovenosa del cerebro con signos de sangrado alrededor de la lesión. Acá vemos una resonancia hecha en T2 y en T1, aparentemente normal, pero si nos fijamos con más detalle, vemos que adyacente al asta posterior del ventrículo lateral derecho aparecen estos acúmulos de neuronas que no deberían estar. Así debería ser el asta posterior, así debería terminar. Bueno, este es el caudado, ¿no? Pero estos son neuronas porque es un núcleo profundo, pero este grupo neuronal no debería estar acá. Bueno, esto es un foco, una heterotopía nodular, es un foco neuronal atípico, perdón. Bueno, así que bueno, esos son los diagnósticos que nosotros tenemos que buscar cuando nos encontramos con una resonancia. Cuando nosotros escuchamos que un paciente tiene un episodio paroxístico que resuelve, que nosotros tenemos que pensar en crisis, así como tenemos que pensar en crisis epiléptica, tenemos que pensar en los diagnósticos alternativos. Y los diagnósticos alternativos, muchas veces el diagnóstico es muy difícil. Primero, que a veces el interrogatorio y la historia clínica no es tan fácil de recabar. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está solo, a veces el paciente está en un lugar donde la gente que lo puede ver después no le da la información. Entonces, muchas veces esta información tan importante para nosotros de qué pasa durante la crisis, la perdemos y solamente nos encontramos con un paciente que relata que perdió la conciencia y se despierta en el hospital. Por esto que decimos que el electroencefalograma muchas veces no nos da información de nada. Esto de que
junto con la epilepsia, hay otros diagnósticos que son no eléctricos, como el síncope y la pseudocrisis, que ahora la vamos a expresar un poquito más. Esto termina siendo que, fíjense, que hasta el 25% de aquellos pacientes que suponíamos nosotros que eran epilepsia y que no respondían a los fármacos, no responden a los fármacos porque en realidad no eran epilepsia. ¿Tá? Entonces, esto nos tiene que hacer repensar si en algún momento nos encontramos con un diagnóstico de epilepsia que hicimos nosotros o que lo heredamos de alguien y realmente el paciente no está funcionando con los antiepilépticos y sigue teniendo crisis. Bueno, puede ser del grupo de ese tercio farmacoresistente, pero también tenemos que tener la cabeza lo suficientemente abierta para replantearnos si realmente es epilepsia o no epilepsia. Por eso el retraso o el delay que hay entre las primeras crisis y el diagnóstico a veces llegan y están reportados entre los 1 y los 3 años, porque es el tiempo que nos tenemos que tomar para realmente poder hacer el diagnóstico lo más claro posible y no sobretratar a los pacientes. Hoy toda la tendencia en la neurología mundial es tomarnos el tiempo, a expensas de que el paciente esté sin medicación, de hacer el diagnóstico y no medicar, porque es más difícil sacarle la medicación a un paciente ya rotulado de epiléptico que nunca ponérsela y tomarnos ese tiempo de que siga teniendo los episodios, pero empezar a desmenuzar los diagnósticos alternativos. Y para entender la potencia que tiene la pseudocrisis, hay pacientes que llegan al tubo, a la intubación, a la necesidad de la asistencia respiratoria y en realidad no están teniendo crisis ni estatus, sino que están con pseudocrisis. Entonces, si nosotros nos encontramos con un episodio anormal, algo paroxístico, algo que aparece, le genera una falla al paciente y después recupera, nosotros tenemos que hacernos estas dos preguntas. ¿Esto es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica? Dentro de las crisis no epilépticas queda claro que lo más importante es descartar que no sea un síncope cardiogénico, que es incluso más importante, es un diagnóstico más rutilante, más grave que la epilepsia. Puede ser un síncope vasovagal, puede ser que esto pase durante el sueño y sea una parasomnia, puede ser que sea psicógeno, y acá entramos en una posibilidad diagnóstica muy alta, es el error diagnóstico más grande, las crisis psicógenas, que no son más que o un ataque de pánico, o una explosión de la psiquis, o una simulación. También existe cierta mala intención en algunos casos, no contra el paciente ni contra nada, claramente para sacar algún beneficio del entorno. Que sea un caso de movimientos anormales y no epileptógeno, o que sea una alteración vestibular. O sea, hay un abanico de diagnósticos alternativos que uno tiene que pensar cuando hay un fenómeno paroxístico que aparece y desaparece. Claramente, dentro de toda esa lista tiene que estar la crisis epiléptica. Y cuando nosotros ya, por descripción del paciente, empezamos a ver que la crisis tiene clínicamente una tendencia importante a ser una crisis epiléptica, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta crisis epiléptica que yo estoy detectando en este paciente está dentro de una tendencia del paciente a seguir presentando crisis? Es decir, ¿es una epilepsia o es una crisis sintomática o una crisis provocada? Entonces, ahí aparecen los estudios diferenciales, ahí aparece el laboratorio, la resonancia, aparece el electroencefalograma que nos ayuda a discernir. Claramente, de todos estos, el único de todos estos escenarios, el único que necesita drogas antiepilépticas es la epilepsia. Porque yo a un síncope, a un síncope cardiogénico, a un trastorno de sueño, a un cuadro psicógeno o de movimientos normales, no le voy a dar drogas antiepilépticas. A una persona que tiene un trastorno de sodio, no necesito darle antiepilépticos, tengo que corregirle el sodio. A un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, no necesito darle un antiepiléptico, tengo que corregirle esa función renal o dializarlo si no se la puedo corregir. Si consumió algún tóxico o está cursando una intoxicación, tengo que tomar las medidas para desintoxicarlo o para limpiarlo y no darle antiepilépticos. Y así con cada una de las causas. Entonces, es muy importante para la toma de decisión. Y esto lo vemos en guardia muchas veces, que el paciente llega con la crisis y el paciente ya está sentadito, preparado para el interrogatorio, y lo primero que le ponen es la vía con el epamín, con la ferritoína. Y está mal. Ustedes no tienen que tomar la decisión de tratar al paciente si no tienen las herramientas para discernir de que eso es una epilepsia y no una crisis sintomática aguda.
Entonces, dentro de todos los escenarios que puede el paciente tener crisis, o sea, sería esta columna. Yo ya pensé en las crisis, pero que no son necesariamente epilepsia. Ahí aparecen una serie de crisis aisladas o provocadas que pueden tener que ver con causas febriles, con causas por fármacos, con causas postraumáticas inmediatas. Decimos que dentro de los 14 días de un TEC puede haber crisis y eso no necesariamente es epilepsia. Que puede haber una situación única que se haya dado en donde por ejemplo, el paciente haya tenido, por ejemplo, una situación emocional muy fuerte, con una deprivación de sueño y quizás con un poco de un tóxico y se haya generado como un acúmulo de factores precipitantes que generan la crisis, o ni hablar un trastorno metabólico. Entonces, dentro de lo que no es crisis, hay que pensar en, como ya les dije, pseudocrisis, la psicógena, el síncope, movimientos anormales, el AIT, el ACV, la migraña con las auras, también muy frecuente, que se piense en una aura migrañosa, se termine pensando en una epilepsia o más que todo en una ACV. El paciente termina diciendo que tiene una ACV y tuvo una aura migrañosa. Bueno, fíjense, las pseudocrisis. Las pseudocrisis son para nosotros un gran problema. No solamente porque el paciente cuando hace pseudocrisis hay que tener el ojo muy entrenado para aún estando presente adelante del paciente que está haciendo el episodio, poder distinguir si es crisis o pseudocrisis. Y además, muchas pseudocrisis aparecen en pacientes que son epilépticos. Entonces el paciente ya tuvo crisis, documentadas con electro, con los estudios necesarios para terminar diciendo que el paciente es epiléptico. Y en su evolución hace pseudocrisis. Entonces tenemos que, en un paciente que tenemos que buscar un control de crisis y le vamos subiendo fármacos, se lo vamos cambiando, de golpe nos encontramos que todo el relato que nosotros estamos viendo y que vamos ajustando la medicación y le vamos subiendo todo, termina siendo pseudocrisis. Entonces, ese relato es muy difícil. Y por eso la pseudocrisis para el paciente, el médico que trata epilepsia, es un gran problema. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ayudarnos a distinguir entre una crisis y una pseudocrisis? Bueno, sabemos que hay factores de alguna forma precipitantes o ciertas cositas que a nosotros nos orientan mucho, si el paciente tiene un historial de abuso o tiene un historial de beneficio secundario, si cada vez que hace crisis es porque hay gente alrededor. Generalmente las pseudocrisis son con espectadores, es raro que el paciente relate pseudocrisis estando solo. Nunca hay pérdida de control de esfínter, o es lo raro, tampoco se muerden la lengua, siempre buscan caerse en lugares que no se lesionan. Hay formas de inducir trampas como médico y decirle, por ejemplo, si esto lo he visto yo en vivo al lado de la cama del paciente, si esto es crisis, bueno, ahora debería levantar el brazo derecho porque es lo que debería pasar, y vos ves que al ratito el paciente en su crisis levanta el brazo derecho, una fenomenología que no debería pasar en la crisis. O sea, hay ciertas trampas que podemos detectar que detrás está la conciencia y que está funcionando. Esto que no dejan que le abran los ojos, el paciente de pseudocrisis hace fuerza para cerrar los ojos. Generalmente el paciente con crisis puede tener un fenómeno tónico, pero yo puedo retraerle los párpados. El de pseudocrisis busca cerrarlos. Un movimiento que es sumamente asociado a pseudocrisis es el copulatorio, que es el movimiento de la pelvis, de anteroflexión de la pelvis, ¿no? Flexión y extensión de la pelvis. Son mucho más largas, duran muchos minutos y suelen ser muy descontroladas, suelen tener diferentes fases de movimiento, porque el paciente se cansa de moverse voluntariamente de una forma y empieza a moverse de manera totalmente caótica. Y generalmente puede haber errores en ciertas cosas, por ejemplo, no pierden la conciencia o tienen como una respuesta parcial. Son movimientos bizarros y no son estereotipados. Esas son las cosas que te ayudan. Como le digo, muchas veces nosotros desde la neurología también presenciamos crisis o pseudocrisis y nos cuesta distinguir entre una y otra. Y ahí aparece como una gran herramienta el video EG, que es esto, de un paciente que está en una habitación conectado con un electroencefalograma, una camarita que lo filma, y el paciente, por ejemplo, si tiene una crisis, no solamente estamos viendo qué es lo que hace, sino que además estamos viendo si lo que hace con el cuerpo se correlaciona con movimientos de su electricidad en el electroencefalograma. Bueno,
Otro gran diagnóstico alternativo son los síncopes. La mayoría de ustedes creo que ha vivenciado o en carne propia, porque son súper frecuentes, o en algún familiar o en algún conocido, estos desmayos que suelen aparecer generalmente en las mujeres, longilíneas, jóvenes, pero bueno, pueden ser de cualquier persona de la población general, suelen tener generalmente un factor precipitante. El paciente o está mucho tiempo parado o no, no está bien hidratado o está sometido a calor o se para de golpe. Generalmente el paciente siente como un mareo previo, esa visión borrosa, la piel pálida, la sudoración, eso lo logra describir, él se siente que se está apagando y pierde la conciencia y de golpe, en forma de Lázaro, nosotros decimos un fenómeno de Lázaro, es despiértate y anda, el paciente abre los ojos y ya se puede parar, salvo que sea una persona muy mayor, que no se pueda parar porque le cueste mover las articulaciones, le cuesta la fuerza, pero rápidamente se para y sigue con su actividad. Generalmente no hay mordedura de lengua y yo me puedo ayudar con algunos estudios como el TIL test. Claramente, cuando nosotros nos encontramos con un síncope y nos llega primero el neurólogo o llega al clínico, es muy importante derivar al paciente fundamentalmente después de su segundo episodio con el cardiólogo para que haga los estudios pertinentes para descartar alguna causa cardiogénica que claramente esté generando una falla de ritmo o hasta una parada transitoria del corazón, ¿no? Hay una escalita, hay un score, que lo usamos para intentar de distinguir entre síntomas de crisis epiléptica y de síncope. Entonces, si yo tengo uno o más puntos, pienso en crisis epiléptica. Si tengo menos de un punto, pienso en síncope. Y suma puntos, por ejemplo, que te muerdas la lengua, que tengas jamais vu o déjà vu, que tengas un estrés emocional asociado, que hayas tenido un golpe, que hayas tenido un giro cefálico. Eso también es una postura muy típica de la crisis, bueno, eso lo estábamos hablando. Posturas inusuales, movimientos de los brazos, unas clonías, que no tenga este fenómeno Lázaro de despertar inmediato, que haya una especie de confusión o somnolencia posterior, va más a favor de crisis. Y va en contra de crisis que hayas tenido algún tipo de fofeno, algún tipo de pérdida visual, que hayas tenido sudoración o que hayas tenido un factor precipitante que haya generado todo esto. Bueno, si nosotros nos encontramos en la calle con un paciente con crisis, esta información no está de más. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos que prácticamente intervenirlo al paciente, solamente lo tenemos que poner de costado y tenemos que evitar que se golpee con todo lo que tiene alrededor. Obviamente que nosotros lo vemos descompuesto, obviamente asistirlo a que se sienta al piso, lo ponemos de costado. Obviamente un paciente, si ya lo encontrás inconsciente en el piso, hay que hacer el ABC para ver si está respirando, si tiene circulación, si tiene la vía aérea libre, cosa que podamos distinguir entre una parada cardíaca y una crisis comicial. Entender que en las crisis comiciales los signos vitales pueden apagarse mucho y no es raro que el paciente tenga una crisis y se confunda con una parada cardiorrespiratoria. Obviamente que prefiero que la confundan con eso y hagan de más y no nos comamos una parada cardiorrespiratoria que no hacerla, ¿no? Pero los pulsos se vuelven muy bajos, la respiración se vuelve muy superficial en el posictal de la crisis y eso hace que muchos paramédicos, incluso, ni hablar la población general, pero muchos paramédicos incluso, confundan el estado posictal con una parada cardiorrespiratoria. No hay que colocarle nada en la boca, la lengua no se la va a tragar, ustedes saben la anatomía de la lengua, está adherida, es un músculo adherido a la base de la boca, así que no se va a tragar la lengua, no le va a obstruir la respiración. Sí, lo que pueden hacer, si ven que la lengua le quedó para afuera, es con la misma remera del paciente, se la meten en la boca para que si entra en fase tónica y cierra la boca, no se estrangule la lengua y pueda morder parte de esa remera que ustedes están poniendo en la boca. Y obviamente ese paciente que es trasladado, bueno, habrá que hacer los estudios, como dijimos, laboratorio, electro, resonancia, y si nosotros llegamos a la conclusión de que es una epilepsia y va a seguir teniendo crisis,
aparecen las drogas antiepilépticas, que nosotros las dividimos en nuevas y en viejas. Cada vez hay más nuevas, las viejas se están dejando de usar cada vez más. Ustedes tienen que conocer básicamente las que están más en nuestro mercado, que son la oxcarbazepina, que es una variante de la carbamazepina, es un homólogo cetósido, actúa sobre los canales de sodio y mínimamente de GABA, se absorbe casi de manera completa por vía oral, tiene una dosis inicial de 300 miligramos y la dosis terapéutica generalmente está alrededor de los 900 o 1200 miligramos. Puede causar efectos adversos, como la mayoría de los bloqueantes sódicos, puede dar sueño, ataxia y cefalea. Puede dar también un fenómeno de Steven Johnson, ahora lo vamos a charlar eso cuando hablemos de la motrigina. Y la carbamazepina, la oxcarbazepina, fundamentalmente está indicada para crisis focales. Se puede monitorear para ajustar la dosis. La lamotrigina es otro gran fármaco que nosotros usamos muchísimo en la población general. La lamotrigina es un fármaco que se utiliza en dosis desde 200 hasta 500. Tiene una buena absorción vía oral, o sea que lo van a tomar como una pastilla. Tiene un fenómeno de bloqueante de sodio. Se inicia con dosis bajas. Les dije que la dosis habitual de mantenimiento es entre 200 y 500. 100 ya es una dosis terapéutica, pero es una dosis muy baja. Pero fíjense que hay que iniciarlo con 25 y así cada semana o cada 2 semanas ir subiendo a 50, después a 75 y después a 100 por los efectos adversos. Los efectos adversos son somnolencia, ataxia, puede dar cefalea. Y hay un gran efecto adverso de la lamotrigina que lo tienen que saber, que también lo comparte a este efecto adverso con la carbamazepina, con la oxcarbazepina y con la fenitoína, que es el Steven Johnson y la necrólisis epidémica tóxica, que es, como lo dice el nombre, es una necrosis de la piel, es una alergia que genera un daño muy profundo, muy rápido y muy grave de la piel. La gravedad del cuadro es similar a la de un gran quemado. Obviamente hay un fenómeno autoinmune que daña la piel, aparecen como manchitas en el tronco que después se van extendiendo y la piel se empieza como a salir en ampollas, empieza a aparecer como carne viva debajo de la piel, este signo de Nikolsky, que cuando ya lo tienes porque el paciente está mal, o sea, que es que vos traccionás la piel hacia el costado y la piel se levanta como si estuviera desprendida de la hipodermis o de la dermis, la epidermis desprendida de la dermis. Y bueno, obviamente los pacientes terminan en terapia, como les digo, simulando un gran quemado, con grandes problemas hidroelectrolíticos por la falla de la función de la piel. Obviamente que nosotros no tenemos que llegar a esto. Por eso es muy importante que ustedes, si usan estos fármacos, sepan de esto, porque ustedes le tienen que enseñar al paciente que en esas primeras dosis, si el paciente empieza con ampollitas en la piel, automáticamente tiene que dejar la medicación, porque esto no pasa en los primeros 3 días, esto pasa en las primeras 3, 4 semanas, donde el paciente vio que tenía 4 puntitos, pero no lo pensó al fármaco porque el médico no se lo aleccionó, pasa una semana y sigue sumando puntitos, pasan 10 días y ya la piel la tiene toda comprometida, pasan los 14 días y ya empieza a tener lesiones y va al médico y le dicen, sí, puede ser, pero habla con tu neurólogo. Y así se demora y terminan internados, cuando en realidad esto se puede evitar si vos al paciente le decís, los primeros 3 puntitos, dejá la medicación y vení que volvemos a charlar. Uno puede volver a intentar usar la medicación si uno cree que ese medicamento le va a dar mucho beneficio y la forma de evitar la alergia es reduciendo la titulación inicial. Esto que empezábamos 25 miligramos todas las semanas, bueno, lo empezás a hacer pero con 12,5 y cada subida la haces de 12,5 cada 2 semanas. Obviamente voy a tardar a llegar a los 200, que es la dosis terapéutica, y sí, voy a tardar probablemente 2 meses, pero no importa, si yo necesito el fármaco y el efecto adverso lo tengo que evitar, lo hago. Nada, obviamente es un fármaco que necesita de intervención rápida, oportuna y es muy grave. Así toda la lamotrigina es un fármaco recontra utilizado
tiene una indicación casi completa para adultos porque se puede usar, tiene indicación para dosis focales, para crisis focales y para crisis generalizadas, y tiene un gran punto a favor que es el fármaco indicado para las embarazadas. Entonces, toda mujer joven que tiene diagnóstico de epilepsia, mujer joven, hablamos mujer en edad fértil, debería usar fármacos que eventualmente estén aptos para un embarazo que puede ser buscado o accidental. Entonces, tiene que usar un fármaco que eventualmente al embarazo no le genere problemáticas. Otro fármaco es el topiramato. El topiramato pareciera tener una implicancia en el sistema de calcio mediado por los receptores AMPA. Tiene también buena absorción oral, pero interfiere en las comidas, así que hay que alejarlo de las comidas. La dosis terapéutica va desde los 100 o de los 200 a los 400 miligramos. También hay que empezar de abajo con dosis con una titulación semanal, no porque pueda dar necrólisis tóxica cutánea, sino porque genera efectos adversos, puede dar sueño, puede dar ataxia, puede dar somnolencia, da generalmente parestesias distales, puede dar anorexia farmacológica y tiene una fuerte asociación a la urolitiasis. Entonces, pacientes que ya han tenido litos en su sistema urinario tienen contraindicado usar topiramato. Eso es algo que lo tienen que interrogar, porque el paciente de golpe, después de un año y medio con topiramato, puede generar una litiasis masiva, perder los riñones por culpa del topiramato. También la indicación es para crisis focales, pero se puede usar también para generalizadas. Es un fármaco que también se ha incluido mucho en la farmacología de la epilepsia mundial. Y otro fármaco que también llegó y es muy bien aceptado por los efectos adversos y por la titulación que es muy fácil es el levetiracetam. El levetiracetam pareciera que se une a las proteínas que ayudan a liberar las vesículas en la sinapsis con las SB2A. Eso genera que frena cierta sinapsis, da como cierto retardo a la sinapsis. Tiene una excreción y un metabolismo casi completo renal. Eso es un gran punto a favor, porque si hay un paciente que tiene alguna falla hepática o tiene ya muchos fármacos de inducción hepática, este es un fármaco que se puede introducir sin grandes problemas. Tiene muy poca interacción con el resto de los fármacos, porque no induce ni necesita de la citocromo P450. Tiene una posología muy sencilla, en donde el paciente puede tomar cada 12 o cada 8, y los incrementos, ahí dice por semana, pero ya está probado de que se puede incrementar la dosis cada 3 días. Incluso ya está probado hacer la carga bioral para no tener que esperar 3 días de dosis progresiva, 3 días de dosis progresiva, hasta llegar a los 3.000 o 2.000 que vos le querés dar al paciente. Podés directamente darle 2.000 y hacer una carga oral y seguir con la dosis de mantenimiento. Obviamente que esa carga oral puede ser endovenosa u oral. Esa carga puede ser, oral o endovenosa, sí. Bueno, dentro de los efectos adversos, lo de siempre, un poco de somnolencia, un poco de mareos, y tiene un gran efecto adverso que es irritador de la psiquis. O sea que los pacientes, si ya tienen una condición psiquiátrica previa, ni hablar si tienen psicosis o si tienen algún cuadro más grave dentro de la psiquiatría, no sería el fármaco indicado porque se los puede exacerbar, incluso puede generarle una problemática muy fuerte. Y dentro de las drogas clásicas, que la van a seguir viendo más en los medios como estamos nosotros acá, la carbamazepina es un fármaco que es muy eficaz para las crisis focales. También lo usamos mucho para el dolor, es un bloqueante de sodio que sirve mucho para la neuralgia del trigémino y todo lo que son los fenómenos dolorosos neuropáticos, fundamentalmente cuando son periféricos. La fenitoína es un fármaco también muy viejo, tóxico, la carbamazepina es tóxico hemático y tóxico hepático y puede dar hiponatremia. 3 cosas que nosotros, hemograma, hepatograma y sodio, tenemos que hacer cada 6 meses en los pacientes tratados con carbamazepina. Con fenitoína o difenilatoína, que es lo mismo, las dosis no es titulable, o sea, el paciente usa, la dosis que usa siempre son 300 miligramos por día. También tiene
toxicidad hepática, hemática, y hay que hacer cada 6 meses análisis de sangre y de hígado, y tiene otro gran problema que es tóxico cardiovascular, puede generar arritmias, por eso hay que tener mucho cuidado con los antecedentes del paciente si ya tiene alguna alteración del QT o alguna falla de ritmo. Pero fundamentalmente hay que tener mucho cuidado cuando se da endovenoso. Tiene que darse en una administración muy lenta porque esa vía parenteral, la vía endovenosa, es la más arritmogénica y yo creo que la mayoría de lo que hemos usado fenitoína en forma endovenosa hemos experimentado como efecto adverso alguna arritmia de los pacientes porque es súper frecuente y muy, muy peligroso. Bueno, el fenobarbital ya es un antiepiléptico que casi no se usa, pero bueno, acá en nuestro medio sigue habiendo pacientes que vienen de antaño con estos fármacos que después son muy difíciles de sacar porque en su momento fueron exitosos y bueno, siguen con estos. Este es un fármaco que también es sedativo, hipnótico, entonces genera como cierta dependencia en los pacientes y es muy difícil de sacar. Y el ácido valproico es un fármaco que por más que es viejo, también es hematotóxico, hepatotóxico, puede generar coagulopatías, y también hay que contarlo cada 6 meses, es un fármaco con una excelente eficacia antiepiléptica, es un fármaco muy distribuido mundialmente, tiene un gran problema que es muy teratogénico, es el fármaco más teratogénico de todo, por eso está contraindicado en mujeres jóvenes, o cuando hablamos de jóvenes, mujeres en edad fértil, por esto del embarazo y el riesgo de teratogénesis. Y las benzodiazepinas también son un fármaco antiepiléptico que sirven fundamentalmente para el estatus, para salir de esas crisis sostenidas, y bueno, tienen una distribución, también se utilizan para rescate, hay posologías intranasales, que los pacientes cuando ya están aleccionados de que están sintiendo ese prodromo de la crisis epiléptica, hacen un disparo nasal y con clorazepam frenan el desarrollo de la crisis. Bueno, chicos, con esto terminamos lo que queríamos, lo pactado para hoy, que era lo de epilepsia, y abrimos el espacio para si tienen preguntas o quieren comentar algo o hacer algún comentario, los escucho y charlamos. Yo tengo una pregunta. Bueno. No, preguntale. Profe, tenía una duda yo. ¿Qué tanta atención le tenemos que prestar a los síndromes epilépticos? No, los síndromes epilépticos es como la enfermedad epiléptica, son fundamentalmente de pediatría. Los síndromes epilépticos en el adulto ya llegan probablemente resueltos. Hablamos de un síndrome de West, tienen mucha más importancia por su incidencia, por su prevalencia en la infancia. Creo que lo de ustedes apunta al adulto joven, así que los síndromes epilépticos deberían tener un grado menor de importancia que lo que puede llegar a ser una epilepsia de desarrollo en el adulto. Gracias. No. Profe, te iba a preguntar. Sí. En una diapositiva decía que la epilepsia, digamos, con crisis focales es más frecuente. Pero yo había leído que es la tónico-clónica, que es una generalizada la más frecuente. ¿Cómo es el tema ahí? Bueno, por escándalo, las más frecuentes son las focales. ¿Está? Lo que pasa es que la focal puede hacerse tónico-clónica posterior. ¿Está? Entonces, ahí de vuelta, el interrogatorio, el que empieza diciendo que el paciente empezó con una desconexión, con automatismo, quedó con mirada fija y después cae al piso, tiembla y tiene la postura tónica. Bueno, eso es una crisis focal que se va a crisis tónico-clónica. ¿Está? Si a todo eso le decimos tónico-clónica, bueno, obviamente que entra un montón, pero muchos de esos pacientes son focales que tienen ese pasaje a la tónico-clónica, y ahí está en el interrogatorio y entender un poco la fisiopatología. Es decir, si yo ese paciente es un adulto y el paciente me dice, un paciente de 60 años, de 50 años, ¿no? Viene y me dice la esposa, doctor, hace 2 semanas estábamos comiendo, mi marido se cayó de la silla, empezó a quedar duro, luego tembló, hizo lo que te puede contar hasta cualquier persona, comerciante, transeúnte, cualquiera, te lo describe, una convulsión tónico-clónica, y voy a hacer los estudios
Y el paciente tiene 50 años y vos le encontrás una secuelita en la corteza frontal y vos le preguntás, sí, cuando tenía 18, ¿sabés qué? Me golpeé en la moto, me caí, estuve 3 días en el hospital y ya está, no pasó nada. Y probablemente ese traumatismo haya dejado una pequeña secuela. Ya tenés un sustrato focal, tenés una crisis que lo que te queda es hacer un buen interrogatorio para poder detectar esa parte focal. A veces la parte focal es tan rápida que lo único que vemos, la fenomenología que vemos, es la crisis tónico-clónica, pero el sustrato fisiopatológico de ese paciente es focal. ¿Está? Entonces, ese paciente es un epiléptico focal. Después queda nosotros hacer el interrogatorio lo más minucioso. O a veces pasa que empezás con un antiepiléptico y de golpe no vuelve a tener crisis tónico-clónica. Lo único que tiene es la manifestación focal. ¿Por qué? Porque con el antiepiléptico le bajaste la potencia a la epilepsia y de golpe, ya a la segunda consulta le preguntás, ¿y tuvo episodio de vuelta? Sí, pero ¿sabe qué? Ahora son diferentes. Ahora se queda mirando para adelante y empieza a mover la boca y es eso y se conecta. Son 3 segundos y después sigue. ¿Entendés? Entonces, queda claro que siempre fue una crisis focal, pero lo que primero que contó fue una tónico-clónica, que seguramente fue focal con secundaria generalización. Ahora, vos me decís un chico de 10 años que empieza con una crisis que lo que hace es una tónico-clónica y sistemáticamente siempre hace tónico-clónica, bueno, ese sí es una generalizada. Pero si vamos a la clasificación, las más frecuentes son las focales. Ahí está, gracias, profe. Y en ese caso, hasta que describas bien el foco epileptógeno, sería de origen desconocido, que se llama. Si yo tengo la primera crisis, yo digo de origen desconocido. Si yo le veo esa secuelita, ya voy a pensar que es una epilepsia lesional, por una lesión remota, o sea, por remoto, de capaz hace 20 años tuvo el TEC. ¿Está? Ni hablar si hago la resonancia y le veo un meningioma, un tumor benigno del cerebro que capaz no necesita ni cirugía ni nada, pero le está apretando parte de la corteza y está generando la irritación de la corteza. O que puedo ver una secuela de ACV que capaz para el paciente pasó desapercibido. O sea, no fue un ACV, fue un accidente vascular cerebral sin clínica. Gracias, profe. Profe, una duda. Quizás es muy bruta, pero se la voy a preguntar. Cuando nosotros preguntamos la dominancia manual, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, porque en realidad, si el paciente, por ejemplo, para describir más y entender un poquito si lo que estamos viendo de fenómeno motor o del fenómeno que describe el paciente, se describe con lo que nosotros después podemos intuir que es el foco epileptógeno. ¿Está? Si el paciente, por ejemplo, tiene toda una dominancia derecha, nosotros asumimos que los síntomas, por ejemplo, de lenguaje tienen que estar en el hemisferio izquierdo, porque la dominancia tiene que estar ahí. Finalmente, si nosotros sospechamos, lo que hay que hacer es una prueba donde se inyectan fármacos en la carótida y ahí vemos cuál es la dominancia final del lenguaje y otras cosas más. Pero si un paciente que, por ejemplo, nosotros sabemos que es derecho para escribir, es derecho con la pierna, es derecho con los ojos, tiene toda su dominancia al lado derecho, yo asumo que el lenguaje está del lado izquierdo. Y ese paciente, si tiene una esclerosis temporal y yo voy a pensar que le puedo llegar a sacar una parte del temporal, si está del lado izquierdo, probablemente ya ni siquiera lo mande como una posible cirugía, porque nadie va a tocar el hemisferio izquierdo, siendo que él tiene toda su dominancia derecha. Ahora, si el tipo es zurdo, tiene una dominancia visual también izquierda, y tiene una lesión en el temporal izquierdo, y a veces le doy una chance, porque capaz que su lenguaje está del lado derecho y puedo tocar ese temporal sin que haya problemas de sacarle la articulación de la palabra. Más que todo para eso, no es que después yo por tener una dominancia derecha voy a pensar que va a tener ciertas crisis, no, es para pensar después en la resolución hipotética quirúrgica. No es algo que nosotros tenemos que jerarquizar, por eso está puesto en la filmina, pero no se los mencioné porque la realidad es que no nos cambia la semiología ni nos cambia el diagnóstico. Gracias, profe. Y respecto a los fármacos, entonces, teniendo en cuenta que se siguen usando en los clásicos, nos enfocamos más en los nuevos. Mira, tienen menos efectos. yo les diría que de lo que les mostré yo, ahí tienen que saberlos seguro. Todos. Esos Sí. que yo les mostré, carba, oxcarba, ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, la motrigina, sépanlo.
Después van a ver que hay más. Hoy la cosamida es un fármaco también que se está usando, el braviracetam es otro fármaco que se está usando mucho, el clobazam como una benzodiazepina más, son fármacos que están incluidos, inclusive hasta podemos hablar de cannabis, pero bueno, nada, yo creo que de los que yo les mostré en la filmina, seguro sépanlo porque son los de nuestro medio, digamos, son los más comunes. Gracias, profe. ¿No? Profe, yo tengo una duda respecto de la farmacoresistencia. Ajá. O sea, ¿esta es característica de, digamos, de la epilepsia que presenta el paciente o es consecuencia de las crisis repetidas que va a presentar? No. Las crisis repetidas no van a generar farmacoresistencia. Por eso siempre le decimos, tómense el tiempo para hacer el diagnóstico, porque que el paciente siga teniendo crisis no le mata neuronas, no lo va a dejar tonto, no le va a dar Alzheimer, no le va a dar nada. ¿Está? O sea, las crisis, el problema de la crisis es que se cae al piso y se golpea o puede tener un accidente. ¿Está? Se puede caer en una escalera, se puede caer en una zona peligrosa. Y eso es algo que no hablamos. Paciente que tiene crisis y vos sospechás que son epilépticas, fundamentalmente hay que decirle, ojo con la altura, ojo con el agua, ojo con la conducción vehicular, porque son las situaciones de riesgo donde el paciente, ya sea porque se la diagnosticaste la epilepsia o porque está en proceso de, tiene que tener precaución. Pero no, la repetición de crisis no genera farmacoresistencia, es una cualidad propia de su epilepsia y ahí puede ser que sea idiopática, farmacoresistente, lesional, farmacoresistente, asociada a una esclerosis temporal mesial, farmacoresistente. Sabemos que hay ciertas epilepsias que son más raros que sean farmacoresistentes. Por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil, que es un síndrome epiléptico, generalmente responden muy bien con la medicación. ¿Está? Suelen ser epilepsias muy bien controladas. La epilepsia asociada a la esclerosis temporal mesial tiene la distribución típica. 70% responde bien, 30% responde mal. ¿Está? Y son pacientes que a pesar de tomar por ahí 2 o 3 fármacos, siguen teniendo crisis. ¿Está? ¿Cuándo hablamos de farmacoresistencia? Cuando el paciente ya pasó por 2 fármacos bien indicados, en dosis adecuadas, y sigue teniendo crisis y no puede controlar su frecuencia de crisis. Después de 2 fármacos fallidos, ya en el tercero podemos hablar de farmacoresistencia. Antes hablábamos de farmacoresistencia cuando el paciente necesitaba terapia polifarmacológica, digamos. Hoy con 2 fármacos fallidos ya hablamos de farmacoresistencia. Gracias. Obviamente, tiene que ser esto, bien elegido y en buena dosis, porque yo no puedo decir, es farmacoresistente porque le di 500 miligramos de levetiracetam y no funcionó. No va a funcionar nunca porque no es una dosis terapéutica. O, por ejemplo, tiene una crisis generalizada y yo le doy carbamazepina. No, pará, no es el fármaco más indicado. Entonces, si está bien indicado y en dosis adecuada y falló con 2 fármacos, ahí hablamos de farmacoresistencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que...? Yo creo que ya es la última. No, sí, es la última, ¿no? No, tenemos alguna charla más de neuro. Creo que ya es la última, porque ya mañana creo que tengo con adulto mayor. Así que bueno, creo que les pasé mi mail. Profe, creo que hoy tenía con adulto mayor. No, mañana. Estoy casi seguro que es mañana. Alteración del estado de la conciencia. Si es hoy, ya está. Estuve con ustedes. Creo que les pasé mi mail. Si no se los pasé, anótenlo, es falconicolás@hotmail.com. Creo que no tenemos más charlas y si en algún momento surge alguna duda, si se las puedo responder, obviamente se las respondo. Y bueno, nada. Si no hay más preguntas, ya los saludo y los dejo. Yo tengo una pregunta. Dale. Entonces, hablando del tratamiento para las personas con epilepsia, ¿cuál sería el objetivo en sí? Bien, es una buena pregunta, porque en realidad los objetivos son muy individualizados de cada paciente. Nosotros decimos que un paciente, que un tratamiento elegido es exitoso si triplica el periodo intercrisis que establecimos antes de empezar con la medicación. Entonces el paciente te cuenta que tuvo su... Y acá también radica la importancia de esperar y no salir corriendo a medicar. Si el paciente tuvo su primer crisis, por ejemplo,
en abril. Y ahí se empezó a hacer la resonancia, y después de golpe llega julio, agosto, ya la resonancia mostraba una pequeña lesión, el electroencefalograma no mostraba nada, los laboratorios estaban todos normales, un adulto aparentemente sano, y en agosto vuelve a tener una crisis. Bueno, ahí nosotros decimos, hubo 4 meses entre abril y agosto sin medicación. Entonces yo el medicamento que incluya tiene que triplicar eso, o sea, que para que sea exitoso tiene que estar por lo menos 12 meses sin crisis, y ahí yo puedo decir que el fármaco fue exitoso. A veces esto no es matemático y el paciente de golpe puede tener 9, 10 meses libre de crisis y uno habla de que también puede ser exitoso, ¿está bien? Pero no crean y sáquense esa idea que sí tiene la población general de que el medicamento es exitoso cuando los libra de crisis. Los pacientes epilépticos tienen crisis, ¿está? Entonces, si a ustedes les llega a un paciente a la guardia, que están ustedes al frente de la guardia, y le llega un paciente con una crisis, lo primero que tienen que preguntar, y lo más sencillo de todo, es a la familia que viene, ¿él ya es epiléptico? Sí. Ah, bueno, ya está. Asegúrense que tome la medicación, que no tenga infección, lo que sea, ya está. Si no es epiléptico, se están encontrando con una primera crisis y ahí sí, ver si no es una crisis sintomática, ver azúcar, ver sodio, ver magnesio, que no esté infectado, que no sea meningitis, que no sea cefalitis, que no sea esto o lo otro. Y si no es nada de eso, porque lo tenés sentado en la cama jugando con el cañito del suero, bueno, ya podés quedarte más tranquila y pensar que es una primera crisis no provocada o es una primera crisis que puede ser la primera de una epilepsia. Pero el tratamiento exitoso es triplicar el periodo intertomo. Obviamente que si vos no esperaste tener una segunda crisis como médico y vos le hiciste la resonancia y de golpe aparece un tumor y vos ya sabés, le hiciste el electro y tiene descarga, y vos ya sabés que ese tipo hizo su primer crisis, pero la segunda está a la vuelta de la esquina, porque tiene todo para hacer una segunda crisis, vos ya lo empezás a medicar y ahí ver cuándo es exitoso y cuándo no es muy difícil, ¿está? Entonces, si el paciente, vos empezaste con el medicamento y todos los meses está con crisis, y probablemente no sea un tratamiento muy exitoso y yo pueda cambiar para buscar algo mejor. Ahora, si el paciente de golpe tiene una gran lesión tumoral, tiene esto, tiene este electro lleno de actividad intelectual y de golpe vos lográs con el medicamento que tenga una crisis cada 4 o 5 meses, bueno, de golpe su calidad de vida es buena, las crisis pueden ser no muy grandes y considerar que ese paciente está con un tratamiento óptimo, ¿está? Es muy individualizable. Profe, con respecto a eso que acaba de decir, tiene que esperar por lo menos un mes más o menos, ¿no? Para poder descartar ese medicamento. O se Como puede esperar. mínimo, podemos esperar 6 meses. Si de golpe el paciente te dice, vos, por ejemplo, empezaste, vos tuvo una crisis, resonancia, tumor, laboratorio normal y electro lleno de actividad eléctrica epileptiforme. Vos empezás con el medicamento y al mes tuvo otra crisis. Decís, pero pará, no salgamos corriendo a cambiar, esperemos un poco. Vamos a hacer un control dentro de 3 meses y ahí hacer diario de crisis. Anotame en un cuadernito los días que tenés crisis. Te viene a los 3 meses y ves que por mes tiene 2 crisis por mes. Y yo ahí el medicamento se lo cambio, porque no lo considero que esté con un tratamiento que lo esté ayudando. Por lo menos su calidad de vida no es buena y tengo que darle la chance de ir a otro. Capaz que me voy a otro fármaco, bien elegido, y en vez de tener cada 2 semanas, tiene toda la semana. Y en vez de avanzar con el cambio de fármaco, retrocedí, porque no hay una lista de fármacos mejores o peores. ¿Está? Yo cambio buscando un horizonte mejor, cambio y lamentablemente es prueba y error, porque no es que como el antibiótico, yo lo ajusto al antibiograma y este antibiótico está más ajustado para tu patógeno. Acá, dentro de las crisis focales, hay una lista, y salvo que vos te vayas a un fármaco no elegido para esa patología, todos los fármacos tienen más o menos la misma potencia. Entonces ahí, si vos lo considerás que no está del todo controlado, te vas a otro fármaco. Y capaz que te encontrás que es otro fármaco que le cambiaste, está peor que con el anterior. Y volvés al anterior. Y lo dejás un tiempo. Y después volvés a cambiar a otro. Y si con ese otro está peor, significa que su epilepsia, el mejor fármaco encontrado es el primero que elegiste. Eso es el manejo artesanal de la epilepsia. ¿Está? Es que no hay un algoritmo de que este es mejor que este es mejor que este. Y yo empiezo por el mejor y voy bajando. A veces la combinación, y saber que cuando la epilepsia no es fármaco resistente, probablemente anda bien con cualquier antiepiléptico. Y cuando es fármaco resistente, probablemente anda mal con cualquier antiepiléptico. Así que eso es una realidad de la epilepsia y nosotros creemos que tenemos más
injerencia en su tratamiento del que realmente tenemos, ¿está? Y mucho más nos lo dicta su cuadro epileptógeno que nuestras decisiones terapéuticas. Claramente hay errores conceptuales terapéuticos que son los que no tenemos que tener, pero dentro de lo que es un fármaco bien indicado no debería haber grandes diferencias. Ahí estamos, gracias, profe. Bueno, gente, ¿alguno más se le ocurre otra pregunta? ¿Algo más? ¿Una duda? Bueno, entonces, ¿nos estamos viendo por ahí, por la facu, o nos cruzamos? Que anden bien.